tengan todos y todas. Damos inicio a la sesión de la Asamblea Ampliada de la Facultad de Ingeniería número 442, cuyo punto único es la presentación y debate de los candidatos a la rectoría de la Universidad de Costa Rica para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2028, y cuya elección se realizará el próximo 6 de septiembre. Empezamos con un quórum de 146 miembros natos de la Asamblea de la Facultad de Ingeniería. La dinámica de esta tarde consistirá en 3 bloques que han sido estructurados en conjunto. La propuesta ha sido de la canción en conjunto con las direcciones de las unidades académicas e investigación de la facultad. El primer bloque es de introducción, un segundo bloque de debate de ideas principales y un tercer bloque de cierre con un mensaje de despedida. A todos y todas, gracias por estar acá y sacar un ratito de su tiempo para escucharnos. Un saludo muy cordial para los colegas candidatos, todos personas de muy alta trayectoria en esta universidad, por lo que ustedes la tienen difícil para escoger alguno de nosotros. Me motiva postularme al rector el conocimiento que tengo de la Universidad de Costa Rica. En estos ya 38 años que tengo de estar en la universidad, he sido docente, empezando desde 1986-87 de Cálculo 1, para ingeniería, por cierto. He sido profesor también del posgrado en computación, o sea que indirectamente pues he sido profesor de esta facultad, aunque sea en el posgrado. Hemos planteado una propuesta que responde al cómo y no al qué. Mucho se ha hablado de la universidad que queremos, la universidad que anhelamos, pero la gran pregunta es cómo vamos a llegar a esa universidad. Nosotros hemos propuesto un programa centrado en la persona, no centrado en las unidades, en las áreas, sino centrado en las personas, en lo que a las personas les preocupa en esta universidad. Gracias a que pusimos en nuestra página web un sitio abierto en donde recibíamos propuestas, recibimos más de 800 propuestas concretas a los problemas de la universidad, y por correo electrónico recibimos más de 300. Eso nos permitió construir un programa que responde al cómo, basado en 5 pilares. Los 2 primeros son resolver el problema de la burocracia de esta universidad. El segundo es reestructurar la universidad. Tenemos que volver a avanzar. Un tercer pilar que pretende potenciar la regionalización. Un cuarto pilar que se centra en el estudiantado. Queremos una universidad centrada en el estudiantado. Y un quinto pilar que es el más importante. Una vez que logremos rescatar esta universidad de la maraña de trámites que tenemos, de la maraña de cosas, podemos tener una nueva universidad realmente humanista que todos queremos. Gracias, Orlando. Gracias. Les recuerdo que en la pantalla tienen el cronómetro con el tiempo estructurado. Continuaríamos con don Carlos Araya. Vamos a empezar el segundo bloque, que es el principal. Recordarán que siempre intentamos modificar la dinámica de la última asamblea que era para miembros del Consejo Universitario. Recordarán que movimos las paredes. En este caso, al ser la máxima representación de la institución, hemos priorizado que más que muchas preguntas en un tiempo, 1 minuto para responder, que no hay tiempo, los candidatos tengan realmente tiempo para poder exponer sus planes, sus ideas, su visión. Entonces, se han planteado 2 temas, voy a leer el contexto del primero y cada uno de ellos tendrá una ronda para contarnos qué visión tienen, qué proponen. Yo les sugeriría nuevamente que bajo el perfil de esta facultad sea algo concreto, que incluso puedan decir, bueno, en los primeros 100 días algo, ¿verdad? Y va a haber un segundo turno de réplica donde lo que buscamos es que contrastemos, o que ellos puedan contrastar posiciones para que la asamblea de facultad, como miembros de la asamblea presidentaria, puedan contrastar y marcar diferencias. En los últimos años se han realizado solicitudes diversas para el aumento de cupos en carreras de la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, las mismas no han tenido una planificación adecuada de recursos que incluyan de forma global las necesidades completas, incluyendo requerimientos en cursos, por ejemplo, de humanidades o de servicio de ciencias básicas. Aunque las nuevas instalaciones han permitido un mejor desarrollo, se debe luchar contra factores como malas bases matemáticas de sección estudiantil de cursos, que muchas veces no tienen implicaciones, que los estudiantes dejen los cursos botados o
de irme al primer examen, una facultad como la nuestra, que tiene alrededor de 6.500 estudiantes, con escuelas o carreras que tienen en algunos casos 1.000 o 1.500 estudiantes y que cuentan con menos recursos que otras unidades académicas de la universidad, con mucho menos estudiantes. Todo esto afecta actividades como investigación o acción social. Esta facultad, me atrevo a decir que ha sacado la tarea, todos los programas, todas nuestras carreras están debidamente acreditadas. Bajo ese contexto, ¿cómo proponen abordar toda esta problemática para lograr una mayor graduación de profesionales de nuestra facultad, que requiere el país con equidad de recursos? Porque si la apuesta es que dupliquemos admisión para duplicar graduación, es la peor solución que se puede plantear. En este caso empezamos con... Pero hemos escuchado algunas generalidades y algunos que, pero ningún lo que menciona el señor decano, en resumen, pues debemos usar los recursos universitarios de manera más eficiente y más efectiva. ¿Cuál es el problema que hemos tenido con la Universidad de Costa Rica? La Universidad de Costa Rica tiene la misma estructura orgánica desde 1974, cuando fue el tercer Congreso Universitario. Lo que sucede es que a partir de ahí los congresos universitarios no han sido vinculantes y básicamente tenemos la misma estructura. Ahora las reformas importantes de la Universidad de Costa Rica deben pasar por el Consejo Universitario y la Asamblea Colegiada. Nosotros hemos propuesto que para que la universidad vuelva a avanzar estructuralmente debemos reducir el tamaño de la Asamblea Colegiada representativa. Debemos hacer una asamblea de unas 50 o 60 personas que tenga la misma representatividad pero que tome decisiones y se reúna cada 3 meses como lo dicta el Estatuto Orgánico y no una vez al año o 2 como se hace actualmente. Debemos desburocratizar la Universidad de Costa Rica. Eso pasa porque nuestros sistemas informáticos datan de los años 90 y del año 2000. Voy a reformar completamente el Centro de Informática con ayuda de mis colegas de la Escuela de Computación, que sabemos que ahí está el cuello de botella. El Centro de Informática no volvió a desarrollar sistemas desde hace muchos años y sabemos hoy cómo es CIPRES, cómo es nuestro sistema de matrícula, por mencionar solo algunos ejemplos. Esa reforma vamos a separarlo en una parte en la Vicerrectoría de Administración y otras partes en la Vicerrectoría de Investigación y Docencia. Si queremos hacer reformas importantes, como por ejemplo que el vínculo externo sea una pata más de esta universidad, reformar el sistema de estudios de posgrado, necesitamos una colegiada más efectiva. Para poder hacer también lo que queremos, necesitamos más recursos, usarlos más eficientemente, pero más recursos también. Entonces necesitamos una negociación del FES quinquenal. Pero no basta decir que la necesitamos, la pregunta es ¿cómo? ¿Por qué no hay negociaciones quinquenales del FES en los últimos 10 años, desde el 2015? Porque los rectores no volvieron a proponer fórmulas financieras para el cálculo del FES, sino que se ha ido año con año, lo que nos ha dado es la inflación. Nosotros proponemos una fórmula actuarial que se basa en el FES anterior, más un crecimiento por inflación, más un crecimiento indexado al PIB, lo cual nos dará crecimiento del FES en épocas de vacas gordas y en épocas de vacas flacas, por lo menos que nos den la inflación y un poquito más. Para poder tener buenas promociones académicas necesitamos profesores y profesoras contentos. Para eso necesitamos poner en marcha el régimen salarial académico. El método que propuso el Consejo Universitario en el transitorio 8, los especialistas de derecho en esta universidad todos han dicho que eso es inconstitucional. Ya se está ejecutando, solo se van a pasar 80 personas. Ya tengo información de que hay acciones de inconstitucionalidad que se van a plantear. Entonces, nosotros hemos propuesto una manera real y viable de hacerlo, que es que todas las personas que así lo soliciten se trasladen de una sola vez y podamos así evitar problemas de inconstitucionalidad. ¿Cómo hacemos que esto sea financieramente viable? Los 13.500 millones que aproximadamente se requieren para hacer el traslado de una sola vez de todas las personas que lo soliciten, lo vamos a hacer prorrateado en 2 años. La mitad el primer año y la mitad el segundo año. Esto nos permitirá que la universidad no entre en crisis financiera. Tenemos que cambiar la forma de dar cursos si queremos mejores promociones y solucionar la matrícula insatisfecha. Yo he propuesto modelos como los que usan las universidades en Estados Unidos, como la que usa el Tecnológico de Monterrey, en donde he sido profesor por 4 años. Tenemos que separar los cursos de cálculo, por ejemplo, en un lecture y un practice.
como se hace en esas universidades. La parte teórica puede ser virtual, puede ser un curso híbrido. Eso nos permitirá un gran ahorro de recursos, porque entonces ya no requeriremos, por ejemplo, una cátedra como cálculo, que requiere 40 grupos, no requeriremos 40 cuartos de tiempo, 10 tiempos completos, sino que requeriremos la mitad nada más, 5 tiempos completos. ¿Para qué vamos a usar los otros 5 tiempos completos? Para satisfacer matrícula insatisfecha. Por ejemplo, para hacer más investigación, para hacer más docencia. Tenemos que reformar muchas otras cosas, porque si tenemos un profesorado insatisfecho, por ejemplo, el sistema de viáticos, el sistema de régimen académico, más adelante, si me da más tiempo, voy a plantear más soluciones concretas a todos estos problemas, respondiendo, como les dije, siempre al cómo. Si me toca ser rector, me doblo las mangas a partir de no tenerlo a resolver problemas y a poner esta universidad a funcionar nuevamente. Gracias. Gracias. Propuestas que han presentado aquí. Yo le voy a echar un punto de sal, como que dicen, a la llaga, ¿verdad? O sea, se hablan de muchas propuestas y se necesitan recursos, pero si el FES crece, todo es fácil, pero si el FES no crece, porque en esta universidad lastimosamente está la cultura de que los presupuestos, una vez que se consolidan, nunca se echan para atrás. Las admisiones, una vez que se define un cupo, nunca se puede bajar. Y eso no responde, a mi criterio, al artículo 3 del Estatuto Orgánico de que la universidad tiene que, digamos, contribuir a las transformaciones que el país necesita. Yo creo que la oferta debería ser dinámica, ¿verdad? Pero la costumbre no dice eso. Entonces, ahí se las dejo. Don Alberto, si usted Orlando, mencionaba Alberto de que las decisiones deben ser colectivas. Pienso que efectivamente las decisiones de la universidad deben ser consultadas a todas las unidades académicas y debería participarse, pero la responsabilidad no es colectiva. La responsabilidad la tiene el señor rector y el consejo universitario. Cuando se negocia mal un FES, no puede ir a decir, no, es que ustedes me dijeron. No, el rector debe liderar esta universidad. Yo propongo ser un rector que lidera la universidad desde lo académico, que toma decisiones y que no pasa todo el periodo del tiempo consultando. No, ocupamos resolver los problemas que tiene esta universidad y para eso ocupamos a alguien que lidere esta universidad. Y para eso vamos a nombrar un rector. Ana, que está por ahí, no me deja mentir, cuando yo dirigía la comisión de planta física, algo que más me desesperaba es algo que es costumbre en esta universidad. De cada 15 cosas que veíamos, el acuerdo era, nombremos una comisión que estudie eso. Dicha comisión pasaba 1 año, 2 años y ni siquiera se reúne, ni siquiera se han puesto de acuerdo en el horario en el que se deben de reunir. Hay que tomar decisiones. En esta universidad somos muy dados a decir, créese un centro de investigación, créese incluso la sede regional del sur, pero nadie le dio financiamiento. Y ahora se ocupan más o menos $5 millones para crear la planta física que esa sede regional necesita. Yo prefiero decirle a una unidad académica, mire, no se puede. A decirle, hágalo, pero después de ver con qué recursos. Entonces, los recursos se deben usar eficientemente. Exactamente, si el FES hay que luchar mucho para que crezca, pero también tenemos que poner de nuestra parte y eficientizar el uso de los recursos que tenemos, que no son pocos. Un ejemplo es los casi $100,000 que gastamos mensualmente en esta universidad pagando alquileres. Cuando yo fui vicerrector me encontré que pagábamos $6,000 de alquiler por un parqueo que ni siquiera se utilizaba porque estábamos en media pandemia. Una gran cantidad de infraestructura que no se necesita. Aquí tenemos edificios subutilizados y resulta que gastamos casi $100,000 mensualmente en alquileres. Mencionaba Carlos de un observatorio de datos, un repositorio de datos. Como especialista en el tema debo decirle que los datos no se observan, los datos se analizan. Nada ganamos con observar los datos todo el día. Debemos hacer analítica sobre los datos, analítica predictiva, pero decir cuál sería la consecuencia de que si todos tenemos que pasar a todos los funcionarios de la universidad el nuevo régimen salarial académico. Se puede predecir cuál va a ser el número de pensionados de cierta cantidad de años. Y de hecho me extraña que lo diga porque el repositorio de datos ya existe. Cuando yo fui vicerrector de administración, juntamos un repositorio que el mismo Carlos había hecho
Cuando era vicerrector, en la vicerrectoría de administración, ya había un repositorio, lo terminamos de ampliar, lo juntamos con otro que había acoplado y tenemos una primera base para el repositorio de datos. De hecho, ahí trabajan 3 personas. Pero se necesita mucho más que eso. Necesitamos transformar ese repositorio de datos en una unidad avanzada de analítica de datos. Para efectivamente tener razón, hay que tomar decisiones basadas en información, basados en criterios objetivos y no basados en pateos de lo que uno cree que va a ser o puede ser. Por ejemplo, el régimen salarial académico es el mejor ejemplo de un reglamento que se hizo sin tener las proyecciones antes y la rectoría define los salarios sin saber cuáles iban a ser las consecuencias financieras de esa decisión cuando basaron el salario en el salario de un decano, por ejemplo. Entonces ya eso existe. Necesitamos tener profesores motivados y profesoras motivadas en la Universidad de Costa Rica. Estamos proponiendo en nuestro programa que los profesores puedan hacer pasantías en tiempo lectivo. Algo que limita mucho nuestro desarrollo de investigación y acción social es que uno no puede hacer una pasantía de investigación y acción social o en tiempo lectivo a otro país. Estamos proponiendo reformar la normativa para que esto sea posible y uno pueda dar el curso de manera virtual mientras está en el extranjero y luego lo venga a retomar. El vicerrector anterior de docencia nos devolvió, pasó la pandemia y fue como si no hubiéramos aprendido nada. De una vez nos devolvió a los años 80 y nos dijeron tienen que volver a hacer todo como era antes. Y dejamos todo el aprendizaje botado. Yo creo mucho en que usando cursos híbridos podemos optimizar mucho los recursos y mejorar la calidad de los cursos. Gracias. Y cierra este turno. Temas generales que, bueno, que ya se han tratado algo más específico en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con algo tan sensible para la población universitaria, la población funcionaria, como es el tema de salarios, ¿verdad? Ha habido recientemente criterios múltiples respecto a la reforma del régimen salarial académico y yo tengo que contextualizar específicamente el tema de salarios en esta facultad, porque, por ejemplo, las personas de estudiantes, digamos, de computación informática se los están llevando en el segundo año de carrera las empresas pagándoles $1 millón, ¿verdad? Bueno, imagínense, a mí que me toca firmar todas las secciones de personal, mucha gente de esta facultad se ha ido, de muchas escuelas que estaban en propiedad, que eran catedráticos, se han ido porque no visualizan un panorama de crecimiento personal. Entonces, no todo es tampoco salarial, hay incentivos económicos no salariales, ¿verdad?, que pueden implementarse. Bueno, en todo este tema, el tema de negociación del FES, el tema del manejo presupuestario de las unidades, insisto, los presupuestos se siguen asignando con un crecimiento independientemente si alcanza, si no, si la ejecución presupuestaria el año anterior fue buena, fue mala, si las carreras están acreditadas o no, eso no cuenta para la hora de toma de decisiones de la distribución de los recursos. En tema salarial, bueno, ahora se mencionó el tema de cómo promover incentivo, equidad salarial para las profesoras en general de la universidad, pero concretamente para esta facultad el problema salarial es grave. O sea, las señoras y los señores directores cada vez tienen un problema más grande y sufren cuando tienen que cada semestre reclutar docentes porque ya la gente no quiere ir. ¿Cómo hacemos? Para este turno empezaríamos con don José Ángel. Muchas gracias, Orlando. Efectivamente, el tema de salarios es sumamente crítico y en esta facultad lo es más. En el campo nuestro de la computación informática, efectivamente, a veces un muchacho de cuarto año, los que estudian, por ejemplo, analítica de datos, ganan casi más que cualquiera de nosotros recién salidos de la universidad. Entonces, tenemos que implementar pronto el nuevo sistema del régimen salarial académico y mejorarlo, no tal cual está. Carlos menciona que en el cuarto convenio efectivamente el FES indexaba al PIB
Luego, antes de ese, se indexaba todos a la inflación. Yo le invito a leer el artículo. Él dice que no se puede indexar el FES ahora al PIB y a la inflación. Claro que sí se puede. Yo en mi vida hubiera escuchado no se puede, porque desde que salí del colegio la gente me decía cómo un niño hijo de un agricultor que llegó hasta el tercer año de la escuela y de una mamá que llegó hasta el segundo año se le ocurre que va a ir a la Universidad de Costa Rica. No, eso no es para usted. Nunca me he acostumbrado a escucharlo, no se puede. Claro que sí se puede. No hay nada en la regla fiscal que diga que el FES no puede estar indexado al PIB y a la inflación. Esto nos va a garantizar que en épocas de poco crecimiento económico tenemos por lo menos la inflación y en épocas de crecimiento económico vamos a crecer. Si uno entra perdiendo una negociación del FES, obviamente ya entiendo por qué en el 2020 firmamos un FES ilegal, en el que el FES se redujo en más de 30.000 millones de colones. Es el único FES en la historia, y en el 2021, en la Rectoría de Transición, que se firmaron a la baja, siendo más bajos que los del año 2019. Aunque en el texto nos engañaron porque vino otra cosa, pero en la realidad el monto fue mucho menor al año anterior y al año tras anterior. Entonces, si entramos perdiendo la negociación pensando que no se puede, ¿qué vamos a ir a hacer entonces? A negociar. Tenemos que hacer fórmulas creativas, ir a negociar con firmeza, pero también mostrando lo que hace esta universidad con alta educación, mostrando resultados. Es como debemos ir a negociar. Dice don Javier que los 13.500 millones son más o menos los que se necesitan, se pueden hacer moviendo. Él mismo lo mencionó al final, porque yo se lo dije en otro debate, no es tan fácil mover dineros. Es decir, uno no puede agarrar plata de aquí para allá, esto no es una puntería. Tienen que hacer, la aprobación del Consejo Universitario y de esos montos muy posiblemente de la Contraloría General de la República. Y cuando usted empieza a mover dineros a partir de salarios, los que hemos estado en la Secretaría de Administración lo sabemos, inmediatamente van a haber brincos, porque usted está pasando dinero de otras partidas a salarios. Eso es muy cuestionado y muy difícil. Por eso es que nosotros proponemos que esto se haga diluido en el tiempo. En 2 años sí se puede hacer, sin comprometer las finanzas de la Universidad de Costa Rica. Tenemos que mejorar los salarios para que no se vayan los muchachos jóvenes, para que tampoco nos vayamos los viejos. Tenemos, si mal no recuerdo, casi 5 años de todos los que estamos aquí sentados con el salario congelado, debido al señor vicerrector de administración de aquella época. Si yo llego a la rectoría, una de las primeras acciones en los primeros 100 días será descongelar estos salarios. No es justo que aquellos que no nos vamos a pasar de régimen salarial tengamos los salarios congelados. No solo no es justo, es ilegal. Usted debe reconocerle a los trabajadores y trabajadoras mínimo el crecimiento de la inflación. Entonces ocupamos motivación para los trabajadores, ocupamos otro tipo de incentivos. La gente de ingeniería sobre todo tiene salarios muy competitivos en el sector privado, ¿verdad? La gente de computación en Intel, en Amazon, ahora tenemos mucha industria y todo eso es bueno. Pero entonces ocupamos algún otro tipo de estímulos para el profesorado. Yo he hablado, por ejemplo, de lo que conversamos ahora que veníamos, volver a reactivar bien el tema de año sabático, el tema de viáticos. No puede ser que en esta universidad los profesores viajemos a conferencias como mochileros y nos dan $700. Esta es la única empresa, perdón, no es una empresa, es una institución que le dice, bueno, vaya ya con trabajo, pero usted se va a pagar el boleto y usted se va a pagar el hotel porque usted va a ir a pasear el sábado y domingo. Eso es absolutamente inaceptable. Tenemos que volver el sistema de viáticos a como era antes. Uno hace una liquidación y le pagan lo que no gastó. No pretendemos mandar a nadie a hoteles 5 estrellas, pero sí profesores y profesoras universitarias que hagan viajes con decencia académica, con la decencia mínima que viajan colegas de otras universidades. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, señor decano. Yo lamento tener que estar... Empezamos el turno de réplica, que en este caso lo empieza don Javier. La idea nuevamente en el turno de réplica es contrastar posiciones entre lo expuesto por los candidatos. Muchas gracias, don Orlando. Bueno, en esta última parte voy a referir a temas y asuntos específicos a esta facultad. Esta facultad tiene grandes retos. El otro día conversábamos con don Guillermo Santana
por ejemplo, del gran reto que representa para la ingeniería civil el cambio climático. Él me comentaba cómo el cambio climático cambió toda la forma en que ustedes, los ingenieros civiles, piensan, ¿verdad? Porque ahora hay una inundación todos los años y antes la había cada 50 años, por ejemplo. Me comentaba él. Entonces, ante estos nuevos retos, ante la nueva realidad del mundo, ante la nueva realidad económica, tenemos que hacer propuestas para esta facultad. Para empezar, tenemos que empezar a negociar el FES de una manera diferente. El FES, como se negoció este año, fue muy nefasto. De hecho, pues, estamos poniendo en riesgo, por ejemplo, el mismo la NAME y su financiamiento, porque la manera en cómo hemos tratado, por ejemplo, a la señora ministra ya en CONADE, no fue porque podemos estar en contra absolutamente de ella, de todo lo que dice el señor presidente, pero esta universidad tiene que estar llamada a negociar con decencia, con altura. Somos la universidad modelo de este país. El rector es el primero que debería dar el ejemplo. Es muy grave cuando un rector viene a este puesto y nada más lo ve como un trampolín para puestos políticos de diputado o presidente. Yo no vengo aquí, nunca he sido político, mi fin último es realmente el de ser rector y liderar esta universidad de la academia. Tenemos en esta facultad una oportunidad grandísima para la Universidad de Costa Rica. Esta es la época de la internacionalización. Yo he sido profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey por 4 años. Y mi hijo de 15 años un día me decía, y papá, ¿será que yo mejor no estudio en el TEC de Monterrey? Y yo le decía, pues sí, sí es posible ahora, ojalá estudies en la Universidad de Costa Rica, o en la Universidad Nacional, o en el Tecnológico, o en la UTN, pero sí es posible, porque ya ellos tienen toda una propuesta de internacionalización bien realizada. En nuestra escuela de computación, por ejemplo, y digo nuestra porque me identifico mucho, he sido profesor muchas veces en el posgrado, estamos listos para hacer una marcha internacional, para contribuir con la región centroamericana y poder dar cursos, por lo menos a nivel regional, desde Colombia hasta México. He estado en las primeras universidades del mundo y estoy seguro que esta universidad no tiene nada que envidiarle a esas universidades. Estamos listos para la internacionalización. Podemos hacer con la virtualidad cursos a nivel internacional, posgrados a nivel internacional, en todas las escuelas, estoy seguro, de esta facultad. El nivel académico de esta facultad sé que es de primer nivel a nivel mundial, gracias al trabajo de todos ustedes, del señor decano, los directores, directoras de escuelas y centros e institutos. Esta facultad, cuando yo fui por primera vez al Instituto de Investigaciones en Ingeniería, siendo vicerrector, me di cuenta, yo no conocía, yo me sorprendí, yo no he visto en países del primer mundo centros de investigación, institutos de tal nivel de conocimiento, de investigación, y así en otras áreas. El otro día estuve en medicina visitando un proyecto de investigación y yo toda la vida he trabajado en redes neuronales y deep learning, y yo siempre proyecto una red neuronal y una neurona que yo me encontré por ahí en internet. Yo pensaba que eso era mentira, que era tal vez sacado de un libro, pero ahí en medicina logré ver con microscopios de altísima potencia una neurona. Entonces esta universidad tiene la capacidad tecnológica, el personal académico necesario y la investigación, los centros de investigación para entrar en la internacionalización. Entonces propongo que debemos fortalecer, eso sí, tenemos que invertir mucho más en infraestructura tecnológica que nos haga posibles ese tipo de cosas, para poder internacionalizar nuestras maestrías y también de esa manera generar recursos para no estar solo año con año pidiendo sin justificar que con lo que nos dan lo usamos de manera óptima, como estamos usando y estamos generando recursos propios. Yo creo firmemente en que el vínculo externo debe ser otra pata de esta universidad, una parte sustantiva que nos permita desentrabar eso. No puede ser que el director de la NAME tenga que pedirle permiso al vicerrector y al rector para poder firmar un convenio de un servicio que le vamos a dar a la comunidad del país. Todo eso hay que descentralizar. El director o directora de un centro de investigación debe tener la potestad suficiente para hacerlo. Debemos agilizar. El control debe ser a posteriori, no a priori. Y yo confío en los universitarios y en las universitarias. No debemos estar controlando y evitando el desarrollo de esta universidad. Entonces, propongo ese desarrollo internacional y termino diciendo que esto nos puede impactar localmente, ¿verdad? Porque también deberíamos hacerlo así con las sedes regionales, ¿verdad?
yo he planteado cursos universitarios realmente unificados. ¿Por qué no podemos dar un curso desde aquí, en Ingeniería Civil, hasta la sede regional de Guanacaste? Gracias. Don Carlos, a ver. Gracias, don José. Muchas gracias, don Orlando. Empezamos con el cierre, donde cada candidato tendrá 1 minuto de gloria para despedirse de esta asamblea. Cerramos con todo. Muchas gracias a los compañeros por... Se me fue. Ahí me dieron unos segundos más. Entonces le estaba agradeciendo a los compañeros por este debate de altura que hemos tenido. Un agradecimiento muy profundo a todos y todas ustedes por habernos escuchado ya por casi 2 horas. Gracias por tener esa paciencia. En estos minutos que hemos tenido, hemos planteado soluciones concretas a los problemas de la Universidad de Costa Rica. Necesitamos retomar el rumbo de la Universidad de Costa Rica. ¿Para qué? Para volver a tener aquella universidad humanista, una universidad inclusiva, una universidad referente, una universidad modelo, que otrora iba adelante y todos nos imitaban, porque éramos el modelo a seguir en este país de institución pública. Por dicha no lo hemos perdido completamente, pero necesitamos trabajar mucho en eso, y para eso ocupamos un rector que lidere esta universidad de lo académico y que se atreva a tomar decisiones. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Gracias, don Javier. Yo les voy a robar 1 minuto más nada más. Quisiera en primer lugar agradecerles a los señores candidatos el tiempo, las propuestas, el debate que hemos tenido hoy. Les pido que les demos un fuerte aplauso. Agradecer también al personal administrativo del decanato que permite la realización de este espacio de café, toda la logística, al personal del CEDA, del Instituto de Investigaciones de Ingeniería, al personal de la Vicerrectoría de Acción Social que colabora con el audio, a todos el trabajo enorme que representa la Asamblea de Facultad. Recordarles que la Asamblea Plebiscitaria se realizará el 6 de septiembre próximo y que la votación será virtual. Voy a colar una pregunta. ¿Quién es a favor de la votación virtual, electrónica? ¿En contra? Bueno, ahí están sus respuestas. Recordarles que la votación es obligatoria y que si no se les cobrará la multa respectiva. Recordar adicionalmente que tendremos Asamblea de Facultad de Ingeniería el 9 del próximo en este mismo espacio, que es una asamblea de elección. Y finalmente, aprovechando que estamos en el marco de una asamblea, anunciarles una noticia que yo supongo que muchos saben, y es que nuestra compañera Helen Pessoa ha sido galardonada con la distinción al personal administrativo en categoría individual. Todos y todas que conocemos a Helen sabemos de la calidad humana y el trato con el que siempre nos ha atendido, y creo que es una oportunidad para que esta asamblea reconozca ese trabajo. Mañana es la ceremonia y ahora a la salida cada uno podrá darle la enhorabuena. Al ser las 7:19